Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a hablaros sobre los animales y el estado de alarma por coronavirus. Como todos sabemos, pasear un perro en estado de alarma sí que está permitido, pero ir acompañado de tu mascota no es un cheque en blanco a hacer lo que uno quiera. Salir a la calle con un perro de peluche, pasear una cabra, sacar a tu perro durante 2 horas 6 veces al día son comportamientos que se han observado estos últimos días, pero pueden costarnos multas y muy caras. El incumplimiento de las restricciones nos puede costar entre 100 y 30.000 euros, o incluso 60.000 si es muy grave. Todos los parques están cerrados. Algunos incluso están precintados con cinta. Y si nos decidimos entrar para pasear a nuestro perro, nos puede costar desde 100 hasta 600 euros la multa. Si no hacemos caso de las indicaciones de los agentes de policía, nos podemos llevar una multa a partir de 600 euros. Hay que llevar al animal siempre atado. Las multas por ir suelto pueden llegar hasta 300 euros. Bueno, esto era antes de confinamiento y ahora. Lo que pasa que ahora llamaremos más atención. Al principio de la cuarentena, en internet empezaban a aparecer memes sobre alquiler de perros para pasearlos. Y sí, al principio a todos nosotros nos hacía gracia, pero pronto ha terminado siendo realidad. Han aparecido anuncios ofreciendo mascotas para salir a la calle durante el estado de alarma. Quiero recordar que este tipo de negocios no es legal. Y si en la calle no puedes demostrar que el perro que estás paseando es tuyo, te estás jugando una multa de hasta 1.000 euros. Acordaos que pasear el perro no es un privilegio, es una obligación. ¿Puedo ir al veterinario? Sí, pero solo si es urgente. Las clínicas veterinarias estarán abiertas durante el estado de alarma. Pero las cosas que no impliquen urgencia o visitas rutinarias sí que tenemos que aplazarlas, visitas como desparasitaciones o vacunas. También es recomendable llamar al veterinario antes de nuestra visita. Las indicaciones son claras. Los paseos cortos, en solitario y no socializar con otros perros ni otras personas. La distancia entre los propietarios debería ser de por lo menos 1,5 metros. Sí, a mí también me da pena. Llevar agua con detergente para limpiar la orina y las bolsas para heces. Priorizar los horarios de menos afluencia en espacios públicos. Ponerse protección uno mismo y seguir las normas básicas de higiene. Por otro lado, los profesionales recomendamos que fuera de casa, aunque los paseos deban ser cortos, debemos permitir y fomentar el olfato en la medida de lo posible. En estos días, ya que no podemos ir a Pipicán para que los perros corran, recomendamos no usar la correa muy corta para darle mayor libertad. Bueno, siempre que lo podamos controlar. En estado de alarma se está desinfectando las calles. Tenemos que intentar fijarnos para que los paseos no coincidan justo con el momento de después de desinfección. Los productos químicos pueden intoxicar a nuestros perros. En caso de estar nosotros infectados por coronavirus y tener síntomas pasando una cuarentena en casa, debería ser otra persona que cuide a nuestro animal. Y como os dije en el vídeo anterior, todas las pertenencias del perro deberíamos cambiarlas a nuevas porque podrían ser infectadas. Sabemos que los perros no sufren y no contagian el coronavirus, pero debemos seguir una serie de cuidados básicos de higiene para no meternos el virus en casa. ¿Cómo deberíamos desinfectar a nuestro perro para prevenir coronavirus? En las redes sociales circula el consejo de desinfectar nuestro perro con alcohol o desinfectantes. Pero esto no debes hacerlo, esto puede quemar su piel. Otro problema es que si tiene alguna pequeña herida en las patas le puede causar un fuerte ardor o si se lame incluso se puede intoxicar. Pero sí que hay que seguir unas ciertas medidas de higiene. Al regresar a casa del paseo, limpiar el hocico, la cola, las patas con unas toallitas húmedas o agua y champú especializado para perros. Incluso frotar entre los dedos y secarlas bien. Darle una ducha de vez en cuando tampoco está de más. ¿Qué hago con mi perro durante el confinamiento del coronavirus? Los expertos recuerdan que los perros deben mantenerse activos durante el aislamiento y que se intente mantener su rutina habitual, sobre todo los perros mayores. Podemos jugar al escondite con el perro, podemos organizarle el ejercicio de olfateo en casa o jardín, o enseñarle trucos nuevos.
Ahora que nosotros también tenemos más tiempo, podemos ser todo lo creativo que queramos. Todo esto les ayuda a ejercitarse físicamente y además les ayuda a mantenerse mentalmente activos. Otra cosa muy importante, los perros van a pasar mucho tiempo acompañados por sus dueños en los próximos días. En un futuro pueden tolerar mal la separación en cuando regresemos a la vida normal. Para evitarlo, hay que asegurarse que los perros disfrutan frecuentemente de momentos positivos que no tienen nada que ver con la compañía humana. Por ejemplo, podemos mantenerles ocupados con los juguetes rellenables de comida. ¿Y qué pasa con las colonias de gatos? Nadie pregunta por ellas. El gobierno de España confirmó: los responsables de las colonias felinas pueden seguir saliendo para alimentar a los gatos. Pero eso sí, deberán priorizar los horarios de menos afluencia y deberán espaciarlo el máximo de días posibles. Y eso ya sería todo. Espero que el vídeo ha sido útil y os ayude en el cuidado de vuestros animales mientras dure el confinamiento. No olvidéis compartir este vídeo y suscribiros al canal. ¡Hasta otra!